2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Buenas tardes a todos los oyentes del programa Huellas, agradecidos con que cada semana permitan que entremos a su radio, a su teléfono y a su computador desde Magis, la emisora del Instituto Politécnico Loyola. No todos tienen el privilegio de participar de momentos importantes de la historia, con gente cuyo accionar ha contribuido con el avance de la sociedad. Cuando el esfuerzo y las metas que te has trazado son cumplidas, cuando tu paso por una institución se nota y dejas una impronta de trabajo. Esta semana conversamos con Confesor Reyes, desde el sur profundo hasta Loyola. Yo había ya terminado mi octavo ya en Vicente Noble, Barahona. El privilegio de impartir docencia después del padre Arias. En 1962, cuando el padre Arias salió, que tuvo que salir, al que el padre Silvio García le entregó la materia que daba el padre Arias fue al confesor Reyes Pineda. El cuento de los mellizos. Dice, pero, hola mellizo, ¿y cómo es posible que tú estés cantando si murió tu madre? Y lo único que se le llegó fue, es que nosotros somos mellizos de padre. La experiencia de vida en el Instituto Politécnico Loyola. Pues esa formación rigurosa, disciplinada, muy importante, esa formación en los valores humanos y cristianos, aprender a hacer las cosas bien. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Esta semana en Huellas nos visita Confesor Reyes. Saludos a todos nuestros amigos del programa Huellas, que en este momento, ¿verdad?, en horas de la tarde ustedes pueden escuchar y que además a través de nuestras redes sociales también pueden disfrutar de él. Señores, vamos a tener una entrevista súper especial con un alumno del Instituto Politécnico Loyola que nos va a contar, yo sé que es así, parte de la historia de esta importante academia de estudios. Vivió una historia muy interesante del Politécnico Loyola y con nosotros está Confesor Reyes. Yo sé que mucha gente que escucha este programa ciertamente va a quedar prendado con la vida y con las experiencias de Confesor Reyes mientras estuvo en el Instituto Politécnico Loyola. Para nosotros es un placer, Confesor, que usted nos haya permitido venir a su casa, estar aquí con su familia, con su esposa aquí también con nosotros, para que nos cuente un poco de ese camino, de esa vida que usted hizo en el Politécnico Loyola. ¿Cuándo usted ingresa al Politécnico Loyola? Bueno, introduciendo primero Confesor Reyes Pineda, porque mi Confesor Reyes, el apellido que más se pegó mientras yo estuve en el Politécnico fue Pineda. Confesor Reyes Pineda. ¿Y por qué Pineda? El apellido de mi madre. Pero nos decían los Pineda porque somos varios. Confesor Reyes Pineda. Bien, ustedes son varios hermanos. Varios, 5 graduados, los 5 de la institución. Todos en Loyola. Sí.
Hasta ese tiempo era la única familia que había tenido 5 graduados del Instituto Politécnico. ¿Cuándo usted ingresa al Politécnico Loyola? Por el año 1954, yo había ya terminado mi octavo allá en Vicente Noble, Barahona. Pero Vicente Noble solamente llegaba hasta el octavo curso y no podíamos seguir haciendo los cursos siguientes. Y dada la escasez económica de mis padres, pues buscaba la forma de seguir estudiando el bachillerato. Y parte de eso fue prepararme a hacerme músico allá, jugaba trompeta. Y en esos tiempos oímos que aquí en el Politécnico se necesitaba un músico para la banda que tenían aquí en el Instituto Politécnico Loyola. Y ya yo tocaba trompeta para esa fecha. Entonces decidí venir a tocar al Instituto Politécnico Loyola con la esperanza de seguir estudiando. ¿Cómo entonces cómo hace ese contacto? Es decir, ¿cómo usted se entera de eso? Entonces, ¿cómo hace el contacto y cómo finalmente llega al Politécnico Loyola? Ya habían otros compañeros de Vicente Noble que estaban tocando aquí en la banda del Instituto Politécnico Loyola. Uno de ellos era el señor Braudilio Reyes, y ese fue el que nos avisó que hacían falta trompetas y clarinetes. Y entonces vinimos, me hicieron un examen de ingreso para estudiar de noche, porque no era para estudiar de día, para estudiar en la nocturna, y ahí comencé yo a hacer mis estudios en la escuela nocturna, el primero superior en ese tiempo. Bien, porque en ese momento era de noche. Habían de noche para los que trabajaban, porque debo decirte que yo vine como músico. Quiero enfocar la trompeta. Bueno, sí, aquí nos está enseñando, confesor, la trompeta que utilizó esa trompeta es de esa época. No, esa la compré después como recuerdo, como a mis inicios en el Instituto Politécnico Loyola y en toda mi vida profesional. Bien, entonces usted estudiaba de noche. Sí, porque cuando nos entrevistó el reverendo Padre Arias nos entrevistó y nos dijo, ok, ustedes están aceptados para músicos, pero por la música aquí no se paga. Lo que podemos hacer es conseguirle un trabajo en el instituto y que ustedes puedan estudiar de noche. Entonces, así se hizo. Así se hizo y yo conseguí a mí me enviaron a los jardines, a trabajar en los jardines. Después me enviaron a la limpieza, yo trabajé también en la limpieza. Y ese era el trabajo que teníamos mientras estudiábamos de noche, de 5:30 a 9 de la noche. Bien, ¿y dónde ustedes vivían aquí en San Cristóbal? Teníamos una pensión, los 4 músicos que vinimos de Vicente Noble, teníamos una pensión y nos distribuíamos el pago y la lavada de la ropa y todo. Mi sueldo inicial fue de 30 pesos. Mensual. De eso yo pagaba 16 de comida, donde Tizón, famoso Tizón, 16 de comida, 3 de casa, 2 de lavado de ropa. Le enviaba 5 todos los meses a mis viejos, que eran pobres, y me quedaban 4 para el mes. ¿Cuáles eran esos otros compañeros que vinieron con usted desde Vicente Noble? Bueno, puedo recordar, hay alguno que murió, Braudilio Reyes murió, pero Juan López fue uno que ninguno de ellos pudo terminar estudiar, llegar a ser técnico, pero se hicieron de otras profesiones. Algunos de ellos ya han muerto, hay uno que está en Estados Unidos, murió en Estados Unidos, que tocaba clarinete. ¿Y cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Francisco Nicolás Félix Colón, tocaba requinto. Bien, entonces usted hace el primero, pero todos sus cursos hasta graduarse los hizo de noche. Solamente el primero y el segundo técnico. Después ya me pasaron al día y me cambiaron el trabajo que tenía en los talleres. Ya las obligaciones que yo tenía aquí afuera las tenía en los talleres. ¿Y cómo entonces cómo combinaba esas obligaciones en los talleres con el estudio de día? No, porque lo principal entonces era el estudio. En la mañana practicábamos, teníamos la práctica en los talleres, y en la tarde tenían las clases teóricas, y lo demás encargado de limpiar el taller, darle aseo al taller, por lo que ganaba. Bien, entonces, ¿en qué momento, en esa época, el estudiante ingresaba a la carrera? ¿En qué curso ingresaba? ¿Ya como propiamente después del segundo, a la carrera técnica? En el tercero. Era tercero, cuarto y quinto. Esos eran los cursos. Sí, porque en esa época era hasta quinto año. Hasta quinto año.
¿Qué carrera usted eligió, confesor? Automovilismo, mecánica automotriz. ¿Y por qué mecánica automotriz, no otra carrera? Pues me gustaba esa, poco conocimiento para ese tiempo tenía, ¿verdad? Venía de un campo, no tenía mucho conocimiento, pero me gustó esa carrera, la carrera relacionada con los vehículos, el estudio de los vehículos. ¿Cada qué tiempo usted podía regresar allá a Vicente Noble? Todos los años. ¿Solamente era en las vacaciones? En vacaciones. ¿Nunca en Semana Santa? ¿Nunca había otra época? Casi no había tiempo. Casi siempre era en tiempo de vacaciones. ¿Y su familia no venía aquí a visitarnos? Sí, venían cada cierto tiempo. Sobre todo como nosotros teníamos una habitación donde vivíamos, venían y ahí se alojaban con nosotros, algunos de ellos. Bien, cuénteme el estudio, un poquito en las materias. Usted llega en octavo de Vicente Noble y llega a una escuela, supongo, totalmente distinta a donde usted había estudiado. Es decir, ¿cómo es esa primera parte? ¿Cómo se pudo adaptar? Bien, debo decirte que yo he tenido la gracia de Dios que no he tenido problema en los estudios, nunca nada. Modestia aparte, el examencito que me pusieron, que me lo puso el doctor Acosta, que era el profesor de pretécnico, para ver si yo pasaba del octavo a primero, y le saqué 100. Sí. Sí. Modestia aparte, a mí siempre yo he tenido facilidad para los estudios. En el Politécnico Loyola casi siempre me regalaban los libros por las notas, por el aprovechamiento. Es decir, que usted no tuvo prácticamente ninguna dificultad en ninguna materia. En ninguna materia. ¿Había una materia como que le agradaba más que otra, que le encantaba más que otra? Las matemáticas. Fue tal que al final yo seguí siendo profesor de matemáticas. ¿Usted fue profesor? Yo fui profesor de matemáticas y en el año 1962, y esto es una primicia, en el 1962, cuando el padre Arias salió, que tuvo que salir, al que el padre Seferino, el padre Silvio García, le entregó la materia que daba el padre Arias para el profesor Reyes Pineda. En ese momento, en el 62, ¿usted se graduó cuándo? O sea que no voy a decir que yo sustituí, porque ese padre Arias no lo podía nadie sustituir. Era insustituible. Pero la materia que tenía el padre Arias, habían 3 que se la habían liberado. Señor Ricardo Mayenilla, en paz descanse. David Hurtado Abre, no sé dónde está, y confesor Reyes Pineda. Entonces, no sé por qué a ellos no se lo ofrecieron, pero el padre Silvio González me ofreció esa materia a mí y la estuve dando por unos 8 o 10 años. En ese momento el padre Silvio González era el rector. El rector. El rector. Usted se graduó en el 60. 1960. Y entonces 2 años después ya era profesor del Politécnico Loyola. Sí, no, inmediatamente. Es más, yo diría que el padre Arias, que por cierto me guardó mucho afecto y se lo agradezco, ¿verdad? Aunque él esté en otra dimensión, se lo agradezco porque me guardó mucho afecto, porque él veía cómo yo comencé en el Instituto Politécnico Loyola y cómo iban mis notas, cómo yo pude ir dando notas que eran ejemplos para ese tiempo para muchos de los demás. Entonces prácticamente me guardó el puesto de profesor auxiliar allá. En el 1960-61 ya yo fungí como profesor de automovilismo. Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. El 6 de agosto del año 1952, el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús. Desde el inicio de las labores, el 28 de octubre del mismo año, su dirección ha estado a cargo de los jesuitas. Huellas de nuestra institución. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola.
Estás escuchando Huellas. Pero ya era en la carrera. Ya en la carrera, porque me gradué, ya me había graduado de la carrera. Perfecto. Ya yo tenía el puesto de profesor auxiliar y paralelo a eso, como no tenía tantas materias y no había muchos muchachos allá en esa carrera, entonces me dieron algunas materias de la matemática, geometría, trigonometría y finalmente cálculo infinitesimal, que era la clase que daba el padre Arias. ¿Y usted estuvo por cuántos años, me dijo? Yo en la institución trabajé desde el 55 al 76, 21 años. 21 años. Pero cuénteme de esos años con sus compañeros, que yo supongo que hay muchas anécdotas interesantes, importantes, cosas que no se olvidan, mientras usted fue alumno del Politécnico Loyola. Cuénteme algo de eso, confesor. Alguno de esas, supongo que siempre hay algunas travesuras que hacen los compañeros en el curso, y entonces que a veces hay algunas situaciones, pero que ya con el tiempo son vistas de manera distinta. ¿Recuerda alguna? Hay muchas, pero la verdad que travesuras. Bueno, voy a contarle algunas anécdotas, cosas que se contaban, que sucedieron en ese tiempo. Sí. Fíjese, nosotros los empleados siempre recibíamos préstamos de la institución, préstamos económicos a base del sueldo que ganábamos. Entonces el padre encargado de hacer esos préstamos se llamaba el padre Fáez. No, antes tuvo otro, antes del padre Fáez. Había un padre encargado de la administración económica y era el que hacía los préstamos, que por cierto era profesor también en el Instituto Politécnico Loyola. Y usted sabe la inteligencia del dominicano cuando quiere conseguir una cosa. A veces inventaban enfermedades que no había. Recuerdo que una vez habían algunos que querían ni que tomarse unos tragos y montaron algo en un coche y le pusieron una sábana blanca y fueron allá, padre, llevo a mi mamá para el hospital, présteme para que me preste 200 pesos. Y el padre, ¿cómo le prestaba el dinero? Eso era a los empleados. Eso eran unos empleados ¿verdad? Que montaron todo ese espectáculo. Hay otro que tuvo algo más jocoso. Son dos mellizos que fueron estudiantes junto conmigo. Sí. No voy a mencionar los nombres, pero me recuerdo los nombres. Estudiantes junto conmigo en la escuela nocturna. Y eran mellizos. Y trabajaban los dos en el Politécnico Loyola, en los jardines, por ahí, en la limpieza. Y le hacían sus préstamos al padre. Y uno de los cuentos que le dijo uno fue un día que su mamá había muerto. Y cuando su mamá había muerto y que le hicieron un préstamo, según se dice, le hizo un préstamo. Y después en la tarde el padre va caminando rezando su rosario, pues siempre rezaban su rosario caminando, y se encuentra con que viene el otro mellizo cantando. Dice, pero, hola mellizo, ¿y cómo es posible que tú estés cantando si murió tu madre? Y lo único que se le llegó es que nosotros somos mellizos de padre. ¡Ay, Dios mío, por favor! Pero qué habilidad, qué habilidad. Confesor, pero cuénteme de algunas cosas que a veces suceden en los cursos. Bueno, yo me estaba tomando, yo era profesor de geometría analítica y cálculo, y decían que yo era un poco duro en ese tiempo, pues esa es la materia que daba el padre Arias. Y por ahí pasaron muchos jóvenes que fueron talentos, muy buenos talentos. Pero una vez me encontré con uno, amigo, que nos hicimos amigos después que él se fue a Puerto Rico. Y estando en Puerto Rico nos estamos tomando una cerveza. Digo, fulano, Pereira, pero mira, esa materia se te quedó, pero procura, tú puedes, porque tú te has preparado y te has triunfado en la carrera y esto, pero ¿por qué tú no sigues y vas y terminas? Y dice, no, profesor, no me interesa. ¿Cómo que no? Entonces, en eso que estábamos ahí compartiendo, él se fue soltando y dice, profesor, era que usted comenzaba a escribir, y cuando uno venía a correr, usted venía con el y borraba todas las cosas. Igual. Profesor, no, usted no le daba mucho tiempo a uno. Pero entonces, confesor, usted era un profesor muy exigente. No sé, si decía, yo creía que cumplía mi labor de que
fueran bien preparados en la materia. Y naturalmente con el tiempo, después que yo estuve en Puerto Rico en el año 1963 y estudié pedagogía para la educación en la Universidad de Río Piedras, pues después uno varió una serie de métodos que uno tenía, ¿verdad? Que quedan un poquito rigurosos. Claro, riguroso, uno fue variando un poco y simplificando mucho más las cosas, ¿no? Déjeme decir una cosa, en su faceta de profesor, ¿le pasaba mucho o se le quemaban muchos estudiantes? Bueno, yo era un poco, trataba de ser lo más justo posible. Era fuerte la materia. Mire, eso se le llamaba matemáticas superiores, le decían. Geometría analítica y cálculo infinitesimal. Era un comienzo de las matemáticas que se van a utilizar ya en la universidad. Pues en los exámenes, yo procuraba al corregir los exámenes, ser lo más justo posible. Observaba todo y siempre trabajaba lo más flexible posible. Lo más flexible posible, de manera que el que quisiera revisar posiblemente se iba a dar cuenta que en la revisión lo que había tenido era algún puntito más de más. Pero ahora regresemos a su faceta de alumno, una faceta interesante la suya. Primero alumno y luego profesor por muchos años. En su faceta de alumno, ¿usted nunca tuvo que amanecer estudiando? Sí, tuvimos que amanecer. Si no amanecer, por lo menos buenas horas de la noche estudiando. Cuando yo estaba en el 5º año con el padre Arias, los ejercicios, yo lo que compraba era papel de desenvolver azúcar. Porque eran tantos los ejercicios que nos ponía ese padre que había que hacer, que ya era papel de ese barato que vendían en la pulpería para rayar y rayar, sí. Entonces usted y horas tardes de la noche estudiando, haciendo ejercicio para poderle dominar la materia y liberársela al padre Ari. Es decir, que usted compraba ese papel y ahí era que practicaba. A practicar, hacer ejercicio, todos los ejercicios que ponía el padre, algunos más que uno veía y todo. ¿Usted normalmente estudiaba solo o estudiaba con los otros compañeros? Alguna vez estudiábamos juntos, sí, pero casi siempre solo, como vivíamos aparte y no habían otros compañeros de ese mismo curso, casi siempre solo, pero alguna vez nos reuníamos en eso de sobre todo en los últimos años con la matemática, sí. Y las otras materias, por ejemplo, historia, lengua española, usted no tenía ningún grado de dificultad, era igual que con las matemáticas. En ese tiempo no había muchas materias, además de las matemáticas, las técnicas, las propias, ¿verdad?, de ese tiempo, porque últimamente se han incluido muchas materias nuevas. Pero no tuve problemas, gracias a Dios me fajaba, era bastante aplicado para poder responder. Es decir, que usted mientras estuvo hasta 5º año no era uno de estos estudiantes que salía mucho a pasear, que era esencialmente de donde vivía a Loyola y de Loyola donde vivía. Así era. Yo no salía en una parte, casi muy poco. Era más bien en mis estudios, mi trabajo. Trabajaba en la mañana hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la tarde y después estudiaba hasta las 9 de la noche. ¿Y había en ese momento algún entretenimiento en el Politécnico Loyola para ustedes, los estudiantes? ¿No había ningún entretenimiento así como para que los que estaban prácticamente internos, porque aunque usted no estaba interno en la institución, pero sí estaba interno porque vivía en una pensión? Sí, los internos tenían sus shows ahí después de comida y tenían sus momentos, sí. Pero entonces, en el caso suyo, casi nunca participaba. Sí, porque yo ya vivía externo. Yo vivía fuera de la institución, como empleado que era de la institución, que siempre fui empleado. Mientras estudiaba, sí, seguí siendo empleado. Es decir, usted siempre tuvo la condición de empleado. Empleado y estudiante. Y estudiante. Entonces luego fue empleado, pero ya profesor. Sí, profesor. Bien, ¿usted mantiene algún vínculo con alguno de sus compañeros que estudiaron con usted en esos años? Sí, por ejemplo en la capital, los que trabajan ahí en la refinería, por ahí está Fafelo, que nos comunicamos.
Recientemente a través de la Fundación Loyola me comuniqué con otro compañero de estudio, Ramón Victorio, que él viene para acá y supongo que nos podemos ver aquí el día 29, si Dios quiere, el día de la institución. Exacto. No, y sobre todo que hay una actividad de todas las personas que han estudiado. Vallenilla, que trabajaba ya en la refinería, ya murió. Sí, nos relacionábamos, sí. Además yo fui director técnico también en la institución. ¿Director técnico? Del año 1972 al 76, a mí me eligieron director técnico. ¿Y cuáles eran sus funciones como en esa área? En ese tiempo, el director técnico, encargado de programar toda la programación de las materias y los horarios y todo, la supervisión en los talleres, los equipos que necesitaban los talleres. Yo tuve un accidente buscando equipos que casi me muero allá en un accidente que tuvimos yendo con un profesor a buscar unos equipos. ¿Y dónde fue? ¿Y hacia dónde ustedes iban en ese momento? Hacia Santo Domingo a ver unos equipos que queríamos observar para sugerir que lo comprara la institución, unos equipos para los talleres. ¿Y tuvieron un accidente? Un accidente gravísimo. El profesor Quesada, que ya murió, iba conmigo en un Volkswagen, nos fuimos en mi carrito y mi carrito se desbarató, siendo yo director técnico, ¿no? ¿Y cuántos días estuvieron ustedes ingresados en un hospital? No, él estuvo ingresado un mes, algo así, porque hubo que hacerle una operación del brazo. Yo no. A mí se me incrustó una manecilla en el brazo izquierdo, pero nada, seguimos. ¿Una manecilla? Una manecilla del vidrio. Se me incrustó por ahí, pero no estuve ingresado, ¿no? Bien, en esa época, confesor, cuénteme un poquito de los profesores que ustedes estuvieron, que recuerda de esa época, fuera de los profesores que eran sacerdotes. Bueno, ¿te refieres a los tiempos de estudiantes? A los tiempos de estudiantes. Bueno, por ejemplo, te dije que la analítica y el cálculo nos lo daba el reverendo Padre Arias. ¿Que era rector en ese momento? Era director técnico. Director técnico. Era el director técnico que fundó esta institución. Teníamos también unas materias que nos las daban unos españoles. El profesor Garrido nos daba física, muy versado, profesor Garrido. Hubo un profesor dominicano muy bueno en matemáticas, Domínguez, que se nos daba las matemáticas de primero y segundo. La carrera técnica, pues había un español allá, un español apellido Valenzuela, que era el que nos daba las teorías. Que recuerde, sí. Bien, cuando ya ustedes, cuando hicieron el acto de graduación, yo supongo que lo hicieron eso se hizo en el auditorio mayor, el acto de graduación. Ya, en el auditorio mayor. Entonces, en ese momento vino toda su familia. Cuénteme de esa actividad, porque prácticamente ustedes fueron de los primeros graduados, ¿verdad? Año 55. Antes ya habían dos graduaciones. Hubo uno que terminó en el 58. Hubo una graduación en el 58. La primera fue la del señor, que fue una sola persona, fue... ¿Un solo que se graduó? Un solo que se graduó en Diesel, Peralta, apellido Peralta. Ese fue el primer graduado. Ese fue el primer graduado. Creo que ese fue en el 58. En el 59 ya se graduó Manuel Lebrón y otra serie de Quesada, que murió. Ahí se graduaron varios. Molina, Liriano, toda esa gente se graduaron en el 59. ¿Y usted se graduó en el 60? En el 60. Bien, ¿cuál es su experiencia de haber pasado por el Instituto Politécnico Loyola como empleado, como estudiante y como maestro? Sí, ¿cuáles son las enseñanzas que durante toda su vida usted aprendió de pasar, de estar mucho tiempo en el Instituto Politécnico Loyola? Bueno, como estudiante, como profesor, como profesional, pues esa formación rigurosa, disciplinada, muy importante, esa formación en los valores humanos y cristianos, aprender a hacer las cosas bien en todo momento. Yo creo que eso bordeó mi vida y me sirvió para aplicarlo en toda
en toda mi carrera. Recuérdense que yo también después, al trabajar en la dirección del Instituto Politécnico Loyola, también estuve bebiendo un poco de toda esa disciplina y ese rigor de la institución, de los jesuitas. Hay que agradecerlo porque orientan y llevan a la persona a que sea un verdadero profesional, tanto en lo moral como en lo técnico, en lo profesional. ¿Tiene algo que ver su paso por el Politécnico, ese contacto con los jesuitas, con que después usted por muchísimos años es conocido como una persona muy ligada al movimiento familiar cristiano, que de hecho pienso que ustedes son quienes representan el movimiento familiar cristiano aquí en San Cristóbal? Ya soy de los fundadores. Fundador. Yo diría que todo lo que es mi vida ha sido fruto de esa formación que recibí a inicio en el Instituto Politécnico Loyola. Porque he tratado de aplicarlo y he tratado de moldear mi vida por esos caminos. Hoy tengo 51 años de casado con mi esposa, la señora Dulce Milagro Colón de Reyes, 51 años de casado. O sea que yo he triunfado en el matrimonio, hemos triunfado. ¿Cuántos hijos tuvieron? 3 hijos. De eso hay una que es monja, hay uno graduado en el Instituto Politécnico Loyola y tiene hijos, o sea, tengo nietos graduados en el Instituto Politécnico Loyola. También ya. Claro, no solamente hijos, sino nietos graduados en el Politécnico Loyola. Ya que por ese lado he aplicado los principios morales que vi en el Politécnico Loyola. Fíjate, el movimiento familiar cristiano, nosotros somos de los fundadores supervivientes, porque somos 10 parejas que nos juntamos con el padre Seferino Ruiz, por allá por el 66, y formamos un grupo del movimiento familiar cristiano. Y de esas 10 parejas, algunos quedan vivos, otros han muerto. Pero está Franklin y Mary, que está vivo, Ramón Acosta, y estoy yo. Y está también Domingo y Carmen. Todo eso formamos parte de ese primer grupo del movimiento familiar cristiano. Ya hace 60, 50 y tantos años. Fue en el 66, pues hacen más de 50 años, 51 años. Y nosotros somos fundadores del movimiento familiar cristiano y aún estamos trabajando en el movimiento familiar cristiano como directivos y asesores, dirigiendo equipos y asesores. Además de eso, en el aspecto social, mi esposo y yo fuimos fundadores del Campo Club junto con otras 20 parejas. Ahora nos reinscribimos otra vez, porque estamos un poquito alejados, ahora nos reinscribimos, fundadores del Campo Club. En el Loyola hay una cooperativa, usted la conoce, la cooperativa del Instituto Politécnico Loyola, que se fundó en el año 1968. Yo fui fundador de esa cooperativa. Creo que el único que está vivo, porque murió Hipólito, murió Ruiz y murió también Adame, que eran los otros que habíamos fundado esa cooperativa, de la cual hoy disfrutamos el Politécnico Loyola. Entonces creo que eso ha sido parte de la formación que yo recibí en el Politécnico Loyola. Entonces comencé como músico, empleado de los jardines y de limpieza, y terminé en el puesto más grande que puede uno terminar en ese tiempo, que era director técnico. Yo fui director técnico del 72 al 76. 1972 a 1976. Confesor Reyes Pineda, 72-76, directores técnicos de la Escuela de Tecnología. Confesor, gracias. Estás escuchando Huellas. La próxima semana les esperamos para continuar este camino tras las huellas de otro antiguo alumno. Hasta el próximo sábado. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.